Cordial saludo, mi nombre es Javier Estienne Duarte Brand, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y para este caso explicaré el ejercicio 1 de la tarea 1 correspondiente al simulador virtual de vectores del curso Física General. A continuación muestro mi documento de identidad. Bueno, lo primero que nos pedían era reemplazar la variable si por la suma de los dígitos del documento de identidad. Para este caso me dio 30 y nos presentan los siguientes vectores. Vector A es igual a 30 sobre 10 y para dar un resultado de esto de 3i más 30 sobre 20j, esto nos da un resultado de 1,5, pero utilizando las técnicas del redondeo lo redondeamos a 2j. En el vector B, esto es igual a 30 sobre 14i, nos da 2,1, lo redondeamos a 2, más 30 sobre 10j que nos da 3. Posteriormente planteamos esto en el simulador virtual como vectores bases. Como lo hemos mencionado anteriormente, en el vector A nos da 3 más 2 y en el vector B nos da 2 más 3. Procedemos a evaluar el vector A. Como podemos observar, acá nos da su magnitud, que es 3,6, su dirección es 33,7, su componente en X es 3 y su componente en Y es 2. Igual en su vector B, hallamos su magnitud 3,6, su dirección 56,3, su componente en X 2 y su componente en Y 3. Posteriormente esto lo pasamos a la respectiva tabla, en el cual podemos observar que la magnitud del vector A es 3,6, su dirección es 33,7, su componente en X es 3 y su componente en Y es 2, igual en el vector B. Posteriormente a estos vectores nos dan una ecuación el cual se plantea de la siguiente manera. El vector C es igual a vector A más B, el cual esto dice que su magnitud nos da 7,1, su dirección 45, su componente en X en 5 y su componente en Y en 5, el cual esto lo podemos corroborar en el simulador, el cual el vector C nos da 7,1 en su magnitud, su dirección 45, su componente como tanto en Y nos da 5. Seguimos evaluando esto, pero posteriormente multiplicando en el vector A y en el vector B por 2. Pasamos esto al simulador, el componente 2 en el vector A y en el vector B por 2. Procedemos a evaluar nuevamente su magnitud, su dirección, su componente en X, su componente Y, el vector A. En el vector B igualmente su magnitud, su dirección, su componente en X, su componente en Y, el cual corroboramos en la siguiente tabla y nos dan una ecuación el cual es vector C es igual a 2 por el vector A más 2 por el vector B. Esto es igual a 14,1 en su magnitud. En su dirección es 45, en su componente en X es 10 y su componente en Y es 10. El cual esto lo podemos corroborar nuevamente en el simulador, dando sus respectivos resultados en la parte superior del simulador. Seguimos evaluando cada vector, en este caso nos da 3 por el vector A y 5 por el vector B. Lo pasamos al simulador, 3 por el vector A y 5 por el vector B. Igualmente procedemos a evaluar los mismos resultados en su magnitud, dirección, componentes en X y componente en Y, cada vector en el A y en el B, y nos plantean la siguiente ecuación. Vector C es igual a 3 por el vector A más 5 por el vector B, el cual esto en su dirección nos da 28,3, en su magnitud nos da 28,3, en su dirección 47,9, su componente en X nos da 19 y su componente en Y en 21. Por último, procedemos a evaluar esto en menos 5 por el vector A y 3 por el vector B. Entonces, en su vector A, menos 5 y en su vector B, 3. Procedemos nuevamente a evaluar los vectores A y B y nos plantean la siguiente ecuación. Vector C es igual a menos 5 por el vector A más 3 por el vector B, en el cual esto nos dice que su magnitud es 9,1, su dirección menos 173,7, su componente en X es menos 9 y su componente Y es menos 1.
Esto lo podemos corroborar en el simulador y esto sería todo. Y por último plantearé una pregunta a mis compañeros de grupo, el cual es la siguiente. ¿Con qué símbolo se representa un vector cuando vamos a hallar su magnitud y cuál es la fórmula general para hallarla? Muchas gracias y quedo atento a su pronta respuesta.